Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire. Nos escucha muchísima gente, muchísima gente. Y por otra parte al mundo que también nos está siguiendo mucha gente, mucho público tenemos, afortunadamente, por radionacional.com.uy, pero también por nuestro Facebook, en donde estamos. Nuestro Facebook tiene el mismo nombre del programa, es decir, el nombre de nuestra cuenta, de nuestro dominio, es exactamente el mismo, en donde estamos por Facebook. Así que todos aquellos que nos estén escuchando, les paso el dato para que se lo pasen a quienes muestren interés por el programa o ustedes mismos que tengan interés de difundirlo, decir, che, mirá que en ese programa se hablan de determinados temas, se profundizan determinados aspectos. Después tenemos nuestro Twitter, que es arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos, así se llama, Mirá en dónde estamos. Pero nuestro canal de YouTube tiene todos estos programas editados. Cada una de las columnas es editada por separado. Vos ingresás a nuestro canal YouTube y tenés cada columna editada como si fuera un programa, no es el programa entero, está fraccionado y editado según cada columna temática con cada uno de nuestros columnistas o panelistas. Y así también esa edición replica en nuestro Facebook, que es nuestra fanpage, nuestra página central, y también tenés ahí todo el archivo de los programas que realizamos durante el año 2021 acá en la 30, también en el 2020, finales del 2020, todo el 2021 y lo que va del 2022. Todo archivado de la misma manera, es decir, en ese mismo estilo de edición. Trabajo que realiza nuestra producción, que tiene nombre propio, Mariana Peralta y Alejandro Barreto, y también Damián. Cuando está Damián, la semana pasada estaba Eduardo, arranca desde ahí el trabajo. Ya se está haciendo ahora esto, se va grabando este programa que sale en vivo, estamos en vivo, pero se graba para llevar luego a nuestras redes, al streaming de la radio, al streaming de Libertas y al streaming de nuestro programa, todo lo que producimos acá al aire. Libertas.uy es la dirección de nuestra web, de la organización a la que pertenezco, Organización Libertas, libertas.uy. Mirá, respecto a lo que hablábamos con el diputado Schipani, la última encuesta que da, en este caso, equipos consultores, nos dice que el 46% está a favor de mantener la LUC, el 46%, y el 33% de derogarla. Más o menos son los números que coinciden con los números de desaprobación al gobierno, por lo general, por lo menos los números que coincidían en el 2020, 2021. Al terminar noviembre, el clima de opinión en torno al referéndum sobre la ley de urgente consideración, dice este informe, parece estar algo más inclinado al mantenimiento de la ley que a su derogación. Sin embargo, hay elementos que muestran que el tema está lejos de estar laudado. Hay un importante desconocimiento sobre el tema, punto uno. Punto dos, los resultados de intención de voto no son estables a lo largo del tiempo. Punto 3, hay un núcleo relevante de electores no definidos, no solo los indecisos propiamente, es decir, no solo los indecisos, sino también otros que, si bien manifiestan una intención de voto, dice que no están seguros de la misma, no saben exactamente qué intención darle a ese voto. Es increíble que aún a esta altura de los acontecimientos históricos y políticos del país existan dudas. O es gente que no se nutre en un mínimo de la información, no tiene la mínima capacidad de raciocinio para entender cuáles son los cambios que introdujo la ley de urgente consideración, y que esos cambios son, si vos querés a prima facie, es decir, en primera instancia, una etapa inicial de una transformación del Estado de Derecho que los uruguayos necesitamos para crecer como Estado nacional, como una unidad estatal, como un país. Son los cambios básicos. Son cambios, inclusive, yo te diría que son cambios básicos que aún hay que profundizar. Como por ejemplo las facultades operativas que se le da a la policía. Es algo que está en la tapa del libro en cuanto al orden interno de un país, en cuanto a la seguridad pública. Si no tenés una policía, por un lado, capacitada, bien instruida para su función, pero por otro lado, si no tenés un instrumento legal, si no tenés un marco jurídico que le otorgue ese respaldo, que le otorgue el respaldo de una gama importante de facultades operativas, y tenés una policía
quieta, tiesa, amarrada. Vos tenés que tener una policía que se sienta libre en el accionar de acuerdo al derecho, por supuesto. Que todo eso esté ajustado al orden jurídico, que todo sea dentro del Estado de Derecho. Y esta ley de urgente consideración es absolutamente una ley constitucional que viene a reforzar el Estado de Derecho, viene a actualizar el Estado de Derecho, porque establece facultades operativas en la policía, amplía el concepto en un aspecto, amplía el concepto, en dos, te diría, en dos aspectos fundamentales, amplía el concepto de la legítima defensa presunta, es decir, cuando tú defendés tu vida, tenés todo el derecho de esgrimir después en juicio que fue en legítima defensa y no vas preso o no vas presa, pero esa legítima defensa tiene características muy particulares y son taxativas. Debe ser una agresión no provocada por la parte que se defiende. La, la repulsión de esa agresión, la reacción debe ser proporcional a la agresión recibida, por ejemplo, y debe desarrollarse en el ámbito de su propiedad privada. Pero también podría aplicarse esa legítima defensa si tú salís en defensa de una persona que se ve en el peligro de muerte, una persona que está en peligro y podés defender a una tercera persona. Ahí hay un aspecto de ampliación de la legítima defensa. Y el otro aspecto es que hoy el radio de acción para la legítima defensa no solo es tu dormitorio, como era antes prácticamente, el sagrado inviolable del hogar que se establecía en la Constitución y se entendía que solo tenías que esperar a que entraran a tu dormitorio para poder defenderte. Ahora, en cualquier lugar de tu casa, y inclusive en las dependencias de tu casa, en los fondos, en las azoteas, en los lugares racionalmente cercanos a tu propiedad y que son parte de tu propiedad. Imagínate gente que tiene campo, que tiene chacras, quintas. Bueno, también en los galpones, también en el terreno de su propiedad, que de pronto es una propiedad de 4, 5, 6 hectáreas. Imagínate, una casa quinta. Bueno, todo eso y mucho más, por supuesto, ¿no? La libertad financiera que hoy nos da la ley, muchas posibilidades que no teníamos. En ese sentido, parece mentira, pero es verdad, que el Uruguay esté detenido en una especie de discusión al gobierno, porque eso es lo que está pasando. Lo que ha hecho la izquierda, organizada a través del PIT-CNT y Frente Amplio, y todo este movimiento se inicia en el PIT-CNT y contagia a un sindicato que integra el PIT-CNT y a otro, y luego lo llevan para el Frente Amplio y el Frente Amplio se ve llevado a esta campaña pro referéndum para impugnar 135 artículos que son medulares, porque son 135 artículos que redactan capítulos fundamentales de la vida de un país: la seguridad pública, el aspecto financiero, la educación, la libre portabilidad numérica, necesaria hoy en el mundo, que seamos dueños de nuestros números de teléfonos celulares, que seamos los dueños como somos dueños de nuestro número de cédula, porque hoy toda la data que manejamos y muchos de nosotros con más de 20 años de antigüedad, 25, 30 años de manejo de un número, tenemos la libertad de migrar a cualquier empresa que nos brinde esos servicios, cualquier empresa telefónica prestadora de servicios, sin tener que cambiar el número telefónico. Eso es fundamental, inclusive en lo que hace a toda la cadena de funcionamiento de nuestras industrias, de nuestros profesionales, de nuestros comerciantes, de la educación. Y es decir, moviliza a la sociedad de otra manera y también le da certezas. También hay un componente ya de certeza en esta era digital. Ya no es lo mismo hoy hablar de un número de celular, porque no es solo un número de celular, que hablar de esto hace 15 años atrás. Ya no es lo mismo. Hoy todos dependemos de la tecnología digital, en todos los trabajos, prácticamente en todos. Entonces también es importante eso. El tema alquileres, también es importante que exista un instituto paralelo al régimen general de alquileres que para nada es tocado, no se derogó nada, porque ahí también mintieron. El régimen general de alquileres es el que se aplica, es el que está vigente. Pero para aquellas personas que no tienen la posibilidad de una garantía, bueno, pueden alquilar en un acuerdo de palabra y es un régimen muy especial, donde también
el desalojo es muy rápido porque se está contemplando al propietario, que en muchísimos casos son pequeños propietarios, no son grandes burgueses, no son capitalistas. Viven de eso. ¿Cuántas señoras, cuántos jubilados que tienen alguna propiedad y también necesitan vivir de ese alquiler? Y muchas veces, no solo ellos, sino que sus nietos necesitan de esos alquileres, porque es dinero que ingresa a esa familia, que no son tampoco grandes sumas, no son grandes alquileres, no son propiedades inmobiliarias que se dedican al negocio de los alquileres. Son propietarios pequeños que tienen una, dos casitas, un apartamento, dos, tres apartamentos chicos y que le complementan esas muy bajas jubilaciones, por ejemplo. Está lleno de casos así. Pero por otro lado, también esta ley, en ese sentido, lo que contempla no solo es a los jóvenes de nuestro país que quieren emprender y aún no tienen ese respaldo financiero para prestar garantía para alquiler, sino también a todos aquellos inmigrantes que han venido a trabajar, los que escaparon del régimen dictatorial, de esa tiranía brutal que es el régimen venezolano. Está lleno de venezolanos acá, todos lo sabemos. Y también los cubanos que vinieron acá a trabajar, está lleno de cubanos que escapan de esa dictadura brutal que está en Cuba. Y esa gente no tiene la posibilidad de presentar garantías. Son inmigrantes, vinieron a trabajar. Y la ley con inteligencia contempla esas situaciones para poder integrar a la sociedad a esos inmigrantes cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades que no vienen con grandes condiciones económicas, que muchos de ellos, muchísimas, son personas educadas, preparadas, inclusive de niveles universitarios, pero que no tienen una infraestructura económica importante y están en condición de inmigrantes. Bueno, la ley también, con justicia y con inteligencia, reconoce esa realidad que va a beneficiar el funcionamiento más armónico de nuestra sociedad. Prácticamente todo es a favor de la ley. Y en ese sentido, lo decíamos el otro día, apoyar esta ley no es directamente apoyar al gobierno, es apoyar un mejor instrumento para nuestro Estado de Derecho, un mejor instrumento legal. Pero claro que como consecuencia natural, apoyás al gobierno al apoyar esta ley. ¿Por qué? Porque haces un reconocimiento implícito de que este instrumento legal es muy válido y es el argumento principal por el cual la coalición de gobierno, esta coalición republicana de gobierno, ganó el gobierno. El argumento principal por el cual ganó la presidencia el doctor Luis Lacalle Pou es por este instrumento llamado LUC, la Ley de Urgente Consideración, prevista en la Constitución de la República en su mecanismo, se la lleva adelante porque son muchas las transformaciones que se tenían que hacer, eran muchas, perdón, las transformaciones que se tenían que hacer. ¿Por qué? Y bueno, porque veníamos de pésimos gobiernos anteriores, con un deterioro notorio en la educación, en la seguridad pública, en las finanzas del Estado, en el manejo de las finanzas del Estado, con una tasa de desempleo importantísima, con procesos inflacionarios cada vez más grandes. Un desastre, realmente, el Uruguay que nos dejaron. Y el Uruguay que tuvimos que soportar durante muchos años. Fundieron empresas descaradamente y tuvimos que los uruguayos remarle y financiarlas. Nos recargaron con impuestos nuestras economías. Pesa sobre nuestras espaldas un enorme estado impositivo. Y así le fue a un montón de pequeños empresarios y comerciantes que se fundieron directamente. Y ahí se dispara la alta tasa de desempleo. Muchos cerraron, otros reducción de personal, pero fue enorme el deterioro económico de toda la actividad privada del país, sobre la cual fue medrando la burocracia pública del país, la burocracia estatal. Esa burocracia estatal que es muy pesada, que no es productiva, que no produce riquezas. La burocracia estatal está para administrar los recursos que el Estado obtiene a través de la actividad privada, que es la que produce las riquezas. Pues bien, acá se invirtieron los tantos. Acá se pensó en una especie de esquema económico para fortalecer la economía de Estado, fortalecer y hacer crecer esa burocracia estatal, y así se lo hizo. Fue exponencial el crecimiento en cuanto a privilegios económicos, en cuanto al incremento salarial de los empleados públicos, en cuanto al peso de las negociaciones que tuvieron los sindicatos
en ese sentido, y en el gobierno de Mujica incluso el ingreso de más de 60.000 empleados públicos, discrecional, un ingreso del cual no se nos rindió cuenta, no se nos dijo por qué se hacía. Un país que vivió por décadas durante el gobierno del Frente Amplio sin llevar a cabo el principio constitucional fundamental que hace al concurso, que las personas ingresen por mérito, por concurso, y que ingresen cuando hay vacantes y cuando el Estado lo precisa. No, se fue metiendo en la bolsa del Estado un montón de empleados, pero no solo se agota ahí, sino que además se carterizaron empresas. Muchas empresas de la órbita privada hoy subsisten, hoy viven, porque están agarradas de la teta del Estado, porque trabajan para el Estado. Empresas logísticas, informáticas, de asesoramiento, empresas de profesionales, empresas de limpieza. Está lleno de fuentes de trabajo que dan trabajo como empresas privadas, pero que obtienen los recursos económicos de nuestro Estado. Son como empresas parasitarias del Estado. Por lo tanto, nuestra economía ya no da para más según ese esquema planteado por el Frente Amplio durante 15 años. Y esta ley de urgente consideración vino a formular ciertos cambios. Por lo tanto, la lectura que hay que hacer es, hoy vivimos en un país insólito, en una democracia republicana insólita en el mundo, que por tener un mecanismo constitucional que prácticamente no lo tiene ningún país, que es el referéndum, sí el plebiscito. El mecanismo de democracia directa plebiscito sí porque es para crear una ley. Y mediante la creación de una ley, esa ley puede derogar otra ley. Pero en este caso el referéndum está contemplado, concebido por la Constitución, como una derogación total o parcial de una ley, y en este caso se aplica el referéndum para derogar 135 artículos del acto de gobierno más importante de este gobierno. Por lo tanto, hoy estamos en el insólito país que pone en tela de juicio el acto de gobierno principal. El acto de gobierno principal, el acto de gobierno por el cual la población votó para tener este gobierno de coalición. ¿Se dan cuenta? Y a su vez vivimos en un insólito país que ya está paralizado, que va a tener prácticamente enero parado por lo que significa el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo, el sistema político uruguayo paralizado, defendiendo de un lado la LUC y atacándola del otro lado. En un pequeño país de 3.400.000 habitantes, con graves problemas económicos, con déficit fiscal, con un proceso inflacionario que no se puede abatir, con tasas de desempleo aún muy altas, con la necesidad de incorporar más capital de inversión para que se desarrollen más fuentes de trabajo y de calidad sustentable, conquistar nuevos mercados en un mundo muy complejizado hoy por hoy por la pandemia y a su vez ahora por estos territorios de conflicto internacional entre la OTAN y Rusia y China, por ejemplo. Por lo tanto, parece que somos dos bobos peleándonos a trompadas en la calle mientras un tsunami ya está viniendo. Es insólito. Gastar dinero, se gasta mucho dinero, el país gastando dinero en este referéndum. Pues bien, porque los señores de la izquierda, Pit-CNT-FA, con un argumento peregrino, con un argumento insustentable, llevan a la recolección de firmas a más de 700.000 personas. ¿En qué país estamos? ¿Dónde estamos como país? ¿En qué está pensando esa gente? ¿No razonó? ¿No pensó? Claro que muchos de ellos me dirán ustedes, bueno, pero muchos de ellos son los religiosos de la ideología de izquierda. Y claro, pero no todos, ¿eh? Muchos sí. Hay un núcleo duro, hay un núcleo rojo, duro, de ideología militante, que eso sí no los vas a cambiar. Pero después hay gente, como cuando vemos en las encuestas, los indecisos, 19% a veces dan, 17%, el tanto por ciento que no saben, aún a esta altura de los acontecimientos, que no saben qué voto van a tener respecto al referéndum, que realmente yo no sé dónde viven. Claro, y ahí te vas a encontrar con que estamos deficientes en el trabajo sociológico como país para entrar a entender cuáles son los componentes de ese porcentaje de indecisos. Un desglose,
un desagregado de información respecto a ese tanto por ciento de indecisos. En qué sectores socioeconómicos viven, qué niveles culturales tienen, qué actividades desarrollan, también por franja etaria, qué generaciones de votantes son. Todo eso habría que investigar, pero tenemos consultoras que solo se dedican a investigar la intención de voto del gobierno, que está bien, intención de voto del gobierno, niveles de aprobaciones del gobierno, del presidente, la imagen que tiene el presidente, que es otra cosa, y ahora la intención de voto respecto a este referéndum. Pero habría que empezar a investigar mucho más y tener más datos de la composición, y yo te agregaría, y de la descomposición de nuestra sociedad como una unidad de país, porque nuestro país ya no es un país homogéneo, no tenemos un mismo sentir como país. Hay una gran fractura, no grieta, una gran fractura, no hay diálogo entre un izquierdista marxista y una persona republicana, democrática, no van a entrar en puntos de coincidencia, va a ser siempre una relación de enfrentamiento, de confrontación, de discusión confrontativa, no de discusión de ideas, que es otra cosa. Es una discusión confrontativa como la que van alimentando y fogoneando desde el Parlamento para que luego eso baje a las bases de la sociedad y así se lo ve después en el barro de las redes sociales y se lo ve en el barro directamente de la vida cotidiana, donde ya los vecinos, cuando sabemos quiénes son de izquierda y los que saben que no son de izquierda, prácticamente nos limitamos a hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y no se habla más de más nada, porque sabemos que es ingresar a una guerra de palabras y que a veces puede terminar mal, muy mal. Ese es el país que generó la izquierda confrontativa, la izquierda dualista, maniquea, que divide, que fracciona. Y la gran fracción que encontró, la gran división desestabilizadora para con este gobierno, es el referéndum, que es nada más y nada menos que una discusión sobre el acto de gobierno más importante que tiene este gobierno. Por lo tanto, a la fecha hoy no es un gobierno firme todavía. Es un gobierno que se ve en la obligación de convalidar o de ratificar ante su pueblo si el acto principal de gobierno es aprobado o no es aprobado. Qué insólito. En esa situación estamos. ¿Dónde estamos en esta situación? Impresionante, ¿no? Impresionante que pasen estas cosas. Yo me pregunto, ayer hablamos con un amigo, nadie pensó, se ve que obviamente no, que ese instituto que tiene la Constitución no es nada bueno, porque vos paralizás gobiernos así, desestabilizás un proceso de gobierno. Una cosa es un plebiscito, convocar a la población, al soberano, para crear una ley, para reformar la Constitución, pero tener un mecanismo para legislar una ley que un gobierno dictó, y si un gobierno dictó es porque el gobierno le planteó a su población esa ley como un acto de gobierno, en este caso la LUC, y así lo hizo, y que después nuestro propio mecanismo constitucional permita que esa ley sea otra vez legislada, que sea puesta en duda, puesta en discusión, porque está puesta en discusión, y entonces estamos en el momento del veremos qué sucede. Estamos ahí, todavía estamos en el veremos qué sucede, veremos qué pasa. Ese es el impasse en el que está este gobierno, y cuando decimos este gobierno, es el impasse en el que está toda nuestra sociedad, todo nuestro país. Todos estamos metidos en este barco al cual nos llevaron un grupo organizado de sindicalistas y de la Fuerza Política Frente Amplio, el PIT-CNT-FA, pero a su vez por una falta de previsión del presidente de la República cuando no salió a defender este argumento legal, este acto de gobierno, en la etapa de la recolección de firmas. Y en ese sentido hoy nos vemos todos los uruguayos rehenes de esta insólita situación de campañas otra vez, de campaña del gobierno, de campañas de la coalición, campañas del otro lado, para defender al acto de gobierno que tiene que ser indiscutible, que es esta ley de urgente consideración, te repito, en 135 artículos que son fundamentales. No fueron bobos para elegir los artículos para referenciar, para ir a un referéndum. Por lo tanto, tenemos los uruguayos que discutir mucho estas cosas y tenemos que pensar seriamente
que esa religiosidad protocolar de los organismos internacionales cuando dicen que Uruguay es una democracia plena, yo la pongo muy en duda, muy en duda. Y hay muchos ejemplos para ir dando, que los vamos a dar en el programa, de que no es tan plena la democracia que tenemos, inclusive cuando pasan cosas como esta, porque hay un deficiente instituto constitucional al cual nunca se le echó mano, el mecanismo del referéndum. ¿No alcanzaba con el plebiscito? No, se le agregó el referéndum. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana por CX30 para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.